Bueno, qué cosa, ¿no? Eh, a ver, tenemos una placa que dice campo, señor director, porque esto es televisión y vamos a entrar a conversar con Ignacio Mantra, por supuesto también se va a aprender en la conversación. ¿Ustedes ya descuentan que va a haber suba de retenciones? Sí, no las asimilamos institucionalmente, pero los movimientos políticos indican que habría un cambio de régimen de derecho de exportación. Eh, hay que ver de qué magnitud son esos cambios. El contexto del país no es el mismo al 2008, de manera que los precios internacionales no son los mismos al 2008. Toda la campaña, bueno, el trigo se está levantando, pero el resto está implantado o implantándose en lo que es soja. Además, las empresas agropecuarias ya tienen definida su inversión y es una inversión altamente Claro, ustedes dolarizada. sabían cuando Entonces, sembraron que iban a levantar con Alberto. sí, había, alguno habrá tenido algún optimismo de que Macri pueda revertir, pero el productor agropecuario no puede dejar de producir. Ese es el tema. Ese es el dilema, digamos. Salvo si hubo muchos contratos, la actividad que se hace en tierras de terceros, hubo mucha rescisión de contratos vinculados principalmente, no sé si tanto a la expectativa, sino vinculado a la falta de espalda, porque veníamos de crisis climáticas muy fuertes y con escaso o nulo posibilidad de conseguir financiamiento, de manera que hay muchos productores que se han achicado, digamos, ¿no? O su estrategia de riesgo la han definido o redefinido en función a la espalda que tenían y en función a lo mejor también a la posibilidad de un Independientemente Alberto. del bolsillo de ustedes en particular, en las comunidades, ¿no? Que están directamente relacionadas con el campo, porque viste, uno pasa este programa y dice, bueno, les interesa a los gringos, no, pero inclusive acá en Santa Fe Capital hay un montón de pueblos satélites, 50 Sí. kilómetros a la redonda, que vienen a gastar acá, ¿no? Sí. O sea, que a ustedes les va a bajar las expectativas, eso también impacta No, claramente radialmente, ¿no? el derecho a exportación repercute en el interior, digamos, es volver a la discusión de preconstitucional, ¿no? Cuando las provincias se discutían con el gobierno central los ingresos, ¿no? O la discusión por las aduanas, ¿no? Es un derecho muy fácil de percibir por el gobierno central, que no se coparticipa. De hecho, recuerden que se había recurrido en su momento a ese fondo solidario, fondo sojero, para un poco lograr consenso con algunas provincias, pero es una potestad del Estado central que le quita dinero a las provincias, en las localidades del interior. Se siente claramente en la franja central del país, o en las provincias donde son más agropecuarias. El impacto se siente en las comunidades, digamos. Se corta toda una cadena de inversión en maquinaria, en insumos, en todo lo que viene concatenado con la actividad agropecuaria en cada pueblo del interior, se siente con los derechos de exportación cuando son agresivos, ¿no? Así que el impacto es mucho mayor que el propio bolsillo del productor, ¿no? Eso está claro. Bueno, señor director, lo voy a volver un poco loco. Vamos a ir a la placa que dice deuda, ¿ah? En el segmento que teníamos previsto para Olivares, así vamos mechando, no, porque queremos preguntarle o abordar con Olivares en qué gastó los dólares del FMI. Macri, viste que dice, la guita que pidió, ¿en qué la gastó? ¿Se la llevó Caputo? ¿Se la llevó la Guada? ¿La gastó en ropa? No, bromas aparte, pero ¿dónde fue a parar la plata? Y ahí estamos viendo. Lo que muestran estos números es que todo, digamos, la magnitud de los desembolsos que se tuvieron, estamos hablando que la deuda que recibió de Raúl Alfonsín del gobierno militar y que en su momento fue escandaloso, era algo menos que esto, o sea, del flujo de desembolso que se recibió durante este gobierno. Y cuando uno mira dónde fue a parar, lo que primero nos muestra esta placa es que fue a parar a cualquier lugar menos para incrementar la capacidad productiva del país. Es decir, fue o a cancelar deuda, es lo que es deuda para pagar deuda, y encima deuda a alta tasa para cancelar deuda que tenía menos tasa, con lo cual cualquier analista financiero diría que es el principio no solamente un problema financiero, sino llevarlo a un problema económico. Y lo segundo es para instrumentos que luego en el mercado financiero significaron la salida
de los mismos dólares que tomó el país. Es decir, el tema de la deuda es que fueron desembolsos que no quedaron enterrados, para usar un término, en mejorar la capacidad productiva del país, que en algunos casos sirvió para patear deuda para adelante, y en otros casos es esa deuda que asume el Estado Nacional en nombre de todos los argentinos, que viene a través de distintos mecanismos del mercado financiero para luego fugar a distintos mecanismos, que la fuga, el concepto de fuga no es que hayan salido de los límites del país, es en atesoramiento que cualquiera de los actores económicos puede tener en distintos activos fuera del sistema. ¿Ustedes mojaron algo de esto? Lo del campo. No. No. Nosotros generamos divisa con nuestros productos exportables. El campo ¿no? históricamente ha sido el proveedor de divisas, Claro. y que lamentablemente no aprendemos en décadas que lo peor que podemos hacer, aún para hacer crecer los otros sectores, es afectar al campo. Digamos, hasta que no cambiemos un modelo económico que dependa menos de la capacidad de tracción del campo, de las divisas, digamos, lo que menos tenemos que hacer es afectar la capacidad de crecimiento del campo. Creo que, volviendo al tema de las retenciones no solamente afectan rentabilidad, que a veces quienes lo asumen de una postura, vamos a llamarle, muy sesgada contra el sector agropecuario, también afectan las cantidades, afecta el crecimiento, porque al afectar los incentivos también el productor puede decidir, no me conviene producir tanto, y la retención también lo que hace es dejarle un dólar menor al productor, pero ese dólar menor no es también el que le cobra al productor su insumo dolarizado, porque también el campo tiene una ecuación, digamos, de costos también dolarizada. Entonces también es un elemento que viene bien la comparación de lo que a veces tenemos que tomar por deuda por lo que no podemos tener de otra manera más genuina. Acá estamos. A ver, la placa que dice campo, porque yo les dije a ella, tengo unas imágenes, una placa muy linda para mostrarles, muy significativa, para ustedes también, sobre lo que significa el campo para la República Argentina. El campo, un número. Bueno, esto Mantra lo sabe porque esto es de la Fundación FADA. ¿No? ¿Sabías que 6 de cada 10 dólares que exportan a Argentina vienen del campo? Y ahora vamos a la otra placa, donde está un poco más desagregado esto. Fíjense, el campo produce 1 de cada 6 puestos de trabajo, 17% del total de empleo nacional, 1 de cada 9 pesos de recaudación tributaria, 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno argentino y 6 de cada 10 dólares de exportación. ¿Hay otra más relacionada con el campo o no? No, eran estas nomás. Bien. Sí, esta. Y este tema de cuando, Macri decidió bajar. ¿Qué pasó? ¿No? Más de 2,4 millones de hectáreas sembradas, más de 23 millones de toneladas de producción de grano, más de 3 millones de dólares de valor en producción, más de 108.000 puestos de trabajo, 769.000 fletes por transporte. Es decir, no es que ustedes se las llevan todas en el bolsillo y se van a las Caimán. No, es el impacto que genera la actividad que se desarrolla, es la única actividad que se desarrolla en todo el territorio nacional. Entonces el impacto es territorial, genera impacto en las comunidades. Hay muchas comunidades que tienen expectativa de subsistencia porque hay una actividad agropecuaria que se desarrolla circundante, si no hay comunidades que realmente no tenían expectativa de subsistir. Y tal vez hay que ver ahí cómo se toma el tema de la agroindustria, el comercio, los servicios, sobre todo con las nuevas herramientas, la tecnología. Uno, tomar el caso Santa Fe, ciudad de Santa Fe, uno siempre la piensa que es una ciudad de empleo público, y la verdad tenés un centro tecnológico del litoral con empleo calificado, con docentes, con investigadores. Tenés todo el polo biotecnológico y tenés todo el área de servicios vinculado al agro. Entonces es mucho más el empleo o el impacto que tiene la actividad, es mucho más allá que el tranqueras adentro, ¿no? Porque yo también es columnista en nuestro programa El Día con el Campo, y salió un industrial a cruzar en una de sus alocuciones de que en realidad lo que genera empleo es la industria y no el campo, porque el campo genera empleo. Pero hay que tener el negro. Hay que tener una realidad. Uno de los datos que decía es cuánto empleo genera el campo, pero es empleo directo que emplea el campo. Claro. El tema es que con la estructura económica que tenemos en la Argentina, cuando se estrangula al sector externo, es decir, cuando nos quedamos sin dólares que provee el campo,
cae la actividad económica, especialmente también de la industria. Entonces, el crecimiento del campo no solamente hay que medirlo en función de la cantidad de empleo que da el campo, sino en función de las divisas que aporta el campo, cuánto otro empleo permite crecer por las divisas que está permitiendo. Es decir, la industria, hasta tanto no hagamos una reconversión de una industria pensada hacia la exportación también, va a demandar divisas. Y de eso no está mal. En sí, diseñamos nuestro sistema industrial de esa manera desde los años 30, pero lo que tenemos que entender es que el campo es un complemento para inclusive la industria, en el sentido no solamente productivamente, sino del aporte de las divisas que necesita. Última placa, con esta lo voy a sorprender a Olivares porque me la pasaron recién la empresa Wise, ¿no? Los escenarios que se vienen, cepo con dólar, 65 pesos, restitución, ¿qué puede llegar a hacer Alberto Fernández, ¿no? Restitución de la deuda con 2 años de gracia, exportaciones creciendo, cepo con dólar a 90 pesos, ¿no? Chance de ocurrencias altas para los escenarios. A ver, ustedes se están enterando acá, yo no les pasé las placas antes para que las vean, pero ¿qué esperan ustedes de la economía? Ya nos queda un minuto y nos vamos. Esperamos racionalidad, digamos, que no sea una política agresiva hacia el sector con aquellos condimentos ideológicos y que tuvo en su momento, sino tal cual lo expresa Pablo mejor que yo, digamos, apuntalando a una actividad que es la única que puede generar hoy divisas genuinas y con alto grado de eficiencia, ¿no? Así que entendemos que apuntalando una actividad y no atacándola, parte de la salida tal vez puede ser por ahí, ¿no? No se nos ocurre por otro lado. Darío, yo apuesto, la situación del país es complicada, apuesto a algo que el peronismo siempre ha tenido como un elemento que se lo valora inclusive desde otro espacio, a la capacidad de articular los conflictos. El desafío de tener un tipo de cambio competitivo y evitar que se aprecie por una inflación que le siga los pasos muy de cerca, en la economía que tenemos, con precios normales internacionales, la única manera es tener una buena arbitraje de esos conflictos entre los distintos actores productivos. Creo que el peronismo ha tenido siempre la capacidad de poder hacerlo de una manera más efectiva que otros esquemas en eso. Creo que la cuota de optimismo que uno puede poner me parece que pasa por ahí. Siempre y cuando, como veíamos con la Alejandrina, no se termine perdiendo más de lo necesario dentro del gobierno. No, que se saquen los ojos entre quien eremos con Alberto, que le rodeen la manzana. Esperemos que no. Tal vez los primeros días se refina un poco el rumbo de los 4 años de gestión, ¿no? Es verdad. Bueno, también ahora jura el miércoles Omar Perotti. Este lunes, mañana está anunciando su gabinete. Después vamos a hablar de Perotti en otra oportunidad.